Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Como bien le hemos avisado, el objetivo de este video va a ser poder explicar de una manera breve, no tan extensa, lo que son los delitos contra el honor. Es decir, tratar de ahondar un poco más en lo que versa al capítulo del Código Penal argentino. Para poder comenzar deberemos decir qué es el honor, es decir, qué es el bien jurídico que protege este capítulo. Bien, el honor podríamos decir que es básicamente la apreciación que tiene una persona de sí misma, su reputación social frente a terceros. El mismo quedaría incorporado dentro de lo que es la dignidad humana, por lo cual es un derecho personalísimo e inherente a cualquier persona física. Al ser un derecho personalísimo y encontrarse dentro de lo que es la dignidad humana, podemos invocarlo dentro de lo que es el artículo 33 de la Constitución Nacional, donde se encuentran, ¿no es cierto?, todos aquellos derechos que no fueran taxativamente mencionados en la misma. Ahora bien, dicho honor tiene dos facetas. Una faceta objetiva en la cual se trata de la visión que tienen la sociedad respecto de la personalidad de una persona humana. Y la misma se ve vulnerada mediante la difamación. Por otro lado, a contrario sensu, encontramos lo que es el honor subjetivo, entendido el mismo como la apreciación propia de las cualidades de una persona. La misma se vería vulnerada con lo que sería la deshonra personal. Hay que destacar que algunas técnicas legislativas de otras provincias, de otros países, han establecido que el tipo penal de difamación sea exclusivamente para contrarrestar el honor objetivo y el tipo penal de deshonra personal iría en contra del honor subjetivo. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque el Código Penal argentino en realidad no hace diferencia respecto de lo que es la calumnia y la injuria y cómo ambas afectan tanto el honor objetivo como subjetivo. Hay que mencionar también que según el artículo 73 de la parte general del Código Penal argentino, se establece que tanto la calumnia como la injuria son delitos dependientes de acción privada, lo que quiere decir que la persona deberá instar la acción, es decir, la víctima, el sujeto pasivo, para que la justicia tome intervención en el caso concreto. Una vez dicho esto, parece competente poder adentrarnos un poco más en lo que es el análisis de los tipos penales. Para poder desglosarlos de una mejor manera y que se entienda y sea más práctica la cosa, vamos a realizar un análisis dogmático, como bien ustedes ya habrán adquirido su conocimiento en penal parte general, de los tipos penales. Comenzaremos con lo que es el artículo 109, en el cual se mencionan a las calumnias. El artículo 109 versa lo siguiente: la calumnia o falsa imputación de una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública será reprimido con multa de 3.000 a 30.000 pesos. En ningún caso configurarán delito de calumnias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Bien, en primer lugar deberíamos establecer cuál es la acción típica en este delito. La acción típica en este delito es atribuir. Atribuir refiere a imputar, ¿no es cierto? La acción típica es imputar, que refiere a atribuir un hecho que es reprochable penalmente a la persona. Además debe ser una persona física, lo cual nos excluye en este tipo penal a las personas jurídicas y debe estar determinada. ¿Esto qué quiere decir? Que debe estar singularizada en su persona. El delito debe ser un delito que sea entendido como tal por la legislación penal, lo que quiere decir que debe estar en el Código Penal o las leyes penales especiales, y debe ser un delito también singularizado, lo que quiere decir es que tanto el modo como la persona, las circunstancias o características propias del ilícito deben constar en el mismo. No puede ser la atribución de un delito en un carácter vago. Por ejemplo, no podríamos decir que se consideraría una calumnia establecer que, por ejemplo, Martín hurta relojes. ¿Por qué? Porque acá carecería de elementos de modo, de circunstancias, de tiempo. Distinto sería que nosotros dijéramos que
Martín hurtó el reloj de Magalí a las 3 de la tarde del presente día en la calle 1 de Mayo y Suipacha. ¿Me explico con lo que quiero decir? Bien. A su vez también el tipo penal nos dice que las circunstancias debe dar lugar a la acción pública, lo cual nos excluiría del delito de calumnias todos aquellos delitos que dependan de acción privada. Hay que destacar también que en la parte infine de el tipo penal que estamos analizando, establece que en ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Estamos hablando de dos situaciones de atipicidad, en los cuales se establecen, si se quiere, dos excepciones. La primera referente a asuntos de interés público. Este término normativo de interés público en este tipo hay que interpretarlo de una manera laxa y amplia, por lo cual cualquier, aseveración o referencia a asuntos de interés público no será considerado como una calumnia. Esto en miras a proteger la libre discusión que se puede dar, por ejemplo, sobre todo en ámbitos políticos. Lo mismo sucederá con aquellos casos en los cuales las acusaciones no sean asertivas. Que no sean asertivas quiere decir que lo que se le está adjudicando al sujeto pasivo no es concreto, no está singularizado, no está individualizado de una manera, sino que es un término vago. Por lo cual, aquellos que no sean asertivos estarán más allá de cualquier tipo de punibilidad. Continuando con el artículo 110, el mismo versa lo siguiente: el que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con multa de 1.500 a 20.000 pesos. En ningún caso configurarán delito de injuria las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público. Bien, nuevamente refiriendo a un análisis dogmático de este tipo penal, podemos decir que las acciones típicas del mismo son las de desacreditar y deshonrar. Desacreditar refiere básicamente a una lesión al honor objetivo. ¿Por qué? Porque se desacredita, es decir, se pone en jaque o en juego lo que es las cualidades de la personalidad del sujeto pasivo respecto de terceros. En cambio, en la deshonra, lo que hace es agraviarse determinadas características de dicha persona, pero referente a sí misma, es decir, sin conocimiento o frente a terceros. Nuevamente, el resto de las características coinciden con los de las calumnias, es decir, debe ser una persona determinada, física, y coinciden en dos excepciones nuevamente de atipicidad, que son las anteriormente mencionadas para la calumnia. Pero agrega, y acá amplía básicamente el espectro de no punibilidad, al decir que tampoco configurarán delito de injuria los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación. ¿Qué pasa? Lo que quiere decir esta parte del artículo es que inclusive en aquellas situaciones donde no se guarda una relación directa con un tema de carácter de interés público, aún así, si se encontrara algún tipo de relación, por más indirecta que sea, carecerá de punibilidad el tipo penal. Bien, en el artículo 111 encontraremos lo que son dos excusas absolutorias a lo que es la injuria. Por lo tanto, podríamos decir que como no se menciona la calumnia, la misma quedaría excluida de el alcance de dichas excusas absolutorias. El artículo 111 versa lo siguiente: el acusado de injuria, en los casos en que las expresiones de ningún modo estén vinculadas con asuntos de interés público, no podrá probar la verdad de la imputación, salvo en los siguientes casos: si el hecho atribuido a la persona ofendida hubiera dado lugar a un proceso penal, si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él. En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de pena. Esto es conocido como la exceptio veritatis. ¿Qué pasa? Hay una regla general, y es que en los casos de injuria, por más que
el hecho agraviante que se esté adjudicando sea verdadero, la injuria se puede configurar de igual manera. Estas dos excepciones que acabo de leer vendrían a ser las excepciones a este principio general de que la verdad básicamente no cambia el hecho de la injuria. Ahora bien, la primera de las excepciones versaba, como bien dije, que si el hecho atribuido a la persona ofendida hubiera dado lugar a un proceso penal. Se tienen que cumplir determinadas características para que esta excepción básicamente funcione. En primer lugar, el proceso penal no debe estar por iniciarse, sino que se debe encontrar en curso. Y básicamente lo que se protege con esta excepción como excusa absolutoria es que no se dictaminen fallos que sean contradictorios entre ellos para una misma persona que se encuentra en dos procesos penales paralelos, ya que este proceso penal al que da origen debe ser distinto al de la injuria. Ahora bien, respecto de la segunda excepción y excusa absolutoria, se da en aquellos casos en los cuales el querellante solicita que se esclarezca la verdad para poder básicamente recobrar, en este caso, su honor. Cabe destacar que si es procedente y efectivamente se verifica que, digamos, en estos dos casos se ha dicho, o digamos, se llega a la verdad, el acusado quedará exento de pena. Bien, proseguimos. El artículo 113 establece que el que publicare o reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otros será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate, siempre que su contenido no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente. En ningún caso configurarán delito de calumnias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Bien, este debe ser tomado como un tipo penal autónomo, es decir, independiente de las calumnias e injurias que vimos en el 109 y 110. Por lo tanto, acá las acciones típicas versan en publicar o reproducir. ¿Publica quién? Por el modo en que da a conocer la injuria o calumnia inferida a otro, llega a una cantidad indeterminada de personas. Y reproduce quien básicamente las infiere a terceros que en un primer momento no se enteraron por quien ofende al sujeto pasivo. Hay una particularidad sobre este artículo y es que en el momento en que refiere a que siempre que su contenido no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente, vemos cómo el legislador nuevamente se basa en lo que son la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto nace a raíz del fallo Campilay, en el cual se estableció que en el caso de que un periodista o alguien que pueda dar a conocer a una cantidad determinada de personas básicamente lo que se injuria o calumnia a un tercero, en tanto y en cuanto omita la identidad del agraviado, alegue la directa autoría a el origen, y a su vez también no tenga intenciones de, digamos, difamar más de lo que se haya hecho al sujeto pasivo, estará exento de la pena. Estará exento en realidad de la punibilidad. A su vez también se repiten lo que son dos de las excepciones que venimos viendo tanto en el 109 como en el 110, que es en aquellos casos que se verse de interés público o en los casos en los que las acusaciones no sean asertivas. Bien. Artículo 114. Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa en la capital y territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las sanciones del presente código y el juez o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los respectivos impresos o periódicos, a costa del culpable, la sentencia o satisfacción. Muy bien. Hay que mencionar que acá es donde encontramos básicamente un choque entre dos derechos fundamentales, como ser la libertad de expresión y
el derecho al honor. Este choque básicamente de derechos fundamentales dio origen en 1964 en Estados Unidos a lo que es la doctrina de la real malicia, en el fallo Nueva York contra Sullivan, donde se estableció que un funcionario público no tenía derecho a cobrar una indemnización si las aseveraciones que se hacían contra su persona eran falsas, básicamente. ¿Por qué? Porque se tenía que probar que se hizo con una real malicia, es decir, con el conocimiento total de que lo que se estaba adjudicando era falso en su totalidad, era una mentira, que es uno de los requisitos que creo omití mencionar de la calumnia. Para que la calumnia se configure debe existir la falsedad total en conocimiento, obviamente, del autor de lo que se está, del hecho que se está adjudicando al sujeto pasivo. Esto fue a nivel internacional. Ahora bien, en Argentina hay un caso que está colgado en el aula virtual, que deben leerlo, que es básicamente el fallo Kimmel, en el cual llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece que un periodista, ¿no es cierto?, se revoca la sentencia, perdón, que se le había establecido, debido a que cumplía con los requisitos que se habían estipulado y que mencioné previamente en el fallo Campilari. Bien. ¿Qué más? Artículo 115. Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados a publicidad quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes. Esta es una excusa absolutoria que tiene como fundamento la protección de la defensa en juicio. ¿Qué sucede? Esta excusa absolutoria va a versar sin limitaciones, ya que algunos autores discuten si es necesario que la calumnia e injuria verse sobre el objeto del pleito, del proceso del que se trate. La mayoría establece que esta limitación no aplica, que solamente es necesario, ¿no es cierto?, que se dé en los discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados a publicidad. En tanto y en cuanto estas condiciones se dé, esta excusa absolutoria procedería. Cuando habla de que no se deben dar a publicidad, no refiere a que no deben ser dados de público conocimiento a personas determinadas en general, sino que los abogados, es decir, apoderados, defensores o litigantes, no lo hayan dado a conocer intencionalmente a terceros determinados. El artículo 116 se da también una especie de, si se quiere, no persecución de este delito, en los casos que, cuando las injurias fueran recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, declarar exentas de pena a las dos partes o alguna de ellas. Hay un requisito esencial en este tipo penal, y es que básicamente las injurias que se presten ambas partes deben ser típicas. Es decir, si una de las partes incurre, por ejemplo, en injuria, pero que está amparado por una causa de justificación, este tipo penal no tendrá curso, por lo cual claramente la injuria de la otra persona sí será llevada a cabo vía el proceso correspondiente. Por lo tanto, para que esta excepción funcione, ambas injurias deben ser típicas y el tribunal queda básicamente a la decisión que le corresponde al juez. El artículo 117 establece que el acusado de injuria o calumnia quedará exento de pena si se retractare públicamente, antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo. La retractación no importará para el acusado la aceptación de su culpabilidad. Esto es una excusa absolutoria también, que establece, si se quiere, una forma de resolución no penal del conflicto. ¿Por qué? El fundamento se da en que si una persona reconoce de manera pública, es decir, dirigida a terceros de forma indeterminada, que realizó una ofensa contra el sujeto pasivo, el legislador entiende que no habría fundamentos para que el derecho penal persiga a esta persona habiendo reconocido, retractándose de la ofensa que hubiera procurado.
¿Qué sucede? Hay una condición que se debe dar para que esto funcione, y es que sí o sí se debe dar antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo. ¿Por qué? Porque si se lo hace después, ya básicamente el delito de calumnia e injuria ya tendrá su proceso avanzado y no podrá concretarse esta excepción. Por último, el artículo 117 bis versa tres agravantes. En su inciso 2 establece que la pena será de 6 meses a 3 años al que proporcionara a un tercero a sabiendas información falsa contenida en un archivo de datos personales. Para esto debemos ir al artículo 2 de la ley de datos personales, donde se define qué es un archivo de datos personales. Y es básicamente un medio de almacenamiento en el cual se encuentran todos los datos relacionados ya sea a religión, sexualidad, todos aquellos datos o características que hacen a las cualidades de la persona. ¿Qué pasa? Hay una particularidad, y es que para que esta agravante se dé, el sujeto activo debe ser una persona que tenga acceso a este archivo de datos personales, por lo cual el sujeto activo no puede ser cualquier persona, sino este sujeto calificado. Sujeto pasivo puede ser cualquier persona, como en la calumnia o injuria. El inciso 3 establece que la escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del máximo cuando del hecho se derive perjuicio de una persona. Esta agravante convierte lo que venía siendo un delito de peligro en un delito de lesión. ¿Por qué? Porque requiere que se haya dado un perjuicio constatado a una persona. El perjuicio no se lo determina, puede ser tanto un perjuicio físico como moral, económico, etc. Mientras el mismo exista, esta agravante podrá darse como tal. De lo contrario, carecerá de lo mismo. Por último, la última agravante establece que cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena. Esto es un delito especial impropio que establece una determinada calidad para el sujeto pasivo, que es decir, debe ser funcionario público, que por cierto no olviden consultar el artículo 77 de la parte general del Código Penal, en el cual establece la definición de funcionario público, para que se agrave la pena. Hay un dato interesante, y es que todas estas agravantes no quedarían incluidas en el artículo 73, ya que no están mencionadas en el mismo, por lo cual se entiende que serían delitos de acción pública, a diferencia de la calumnia e injuria en su forma básica, que son delitos de acción privada. Para ir finalizando, me interesaría destacar una última cosa, y es que hoy mencionábamos, ¿no es cierto?, que el honor tiene aspectos objetivos y subjetivos, y se podría entender que esto se debe dar en los hechos, en la realidad física básicamente que vivimos todos los días. Pero esto no es así, ya que como vivimos en lo que es la sociedad de la información, debemos entender que existe algo que se llama identidad 2.0, que básicamente son las cualidades personales que tenemos las personas, pero trasladadas a la Internet. Por lo tanto, si una calumnia o una injuria se da en lo que es el ámbito correspondiente al Internet, también estaríamos frente a estos tipos penales. Hay un fallo que se lo vamos a subir también al aula virtual, donde a una mujer se la condena a una pena de multa por haber agraviado a su ex marido por Facebook. Esto nos da un parate también y nos demuestra básicamente cómo, si bien digamos, no está expresamente estipulado en el Código Penal que las injurias o calumnias que versen mediante medios electrónicos o mediante el Internet también estarán incluidas, tampoco está expresamente excluido, por lo cual podríamos entender que, debido a esto que mencioné de la existencia de la sociedad de la información en la actualidad, es que las mismas también quedarían incluidas por este tipo de medios. Bueno, esto es todo. Traté de hacerlo lo más conciso posible y con el objetivo de analizar de manera dogmática los tipos penales en cuestión. Así que bueno, buenas noches y muchas gracias.